estilo muy americano, que es algo que no sucede con los profesores europeos, por lo menos que veo eso, y naturalmente con los profesores peruanos, podía dejar fuera del aula las enemistades académicas o las rivalidades académicas. Entonces él era muy amigo de Samuelson, a pesar de que Samuelson era un crítico muy asiduo de él. Así como Hayek era amigo de Keynes, a pesar de que Hayek era un crítico de Keynes. Y entonces la relación entre Friedman y Hayek era una relación muy estrecha, eran muy amigos, trabajaron muchísimo en la Montpellier Society durante muchos años promoviendo las ideas liberales. Si bien, bueno, como bien declaró Hayek en una entrevista al Cato Institute, que está publicada en el portal del Cato en 1984, él y Milton Friedman tienen una única diferencia en política monetaria. En el resto de los temas piensan igual. Entonces, eran muy ligados. Él me llevó a conocer a Mises. Sí, claro. Sí, Milton Friedman estuvo con Mises en más de una ocasión y fue a la Montpellier Society en 1947 en la que participó Mises. La Montpellier Society básicamente era una especie de think tank creado por los... No es un think tank, es una organización que tiene como propósito reunirse cada 2 años, tenía propósito se reúne con más frecuencia, a discutir acerca del liberalismo, la evolución del liberalismo y la evolución de las políticas socialistas en el mundo, para ver de qué forma se podía influenciar mediante ideas al mundo para evitar que la plaga del socialismo se siga expandiendo. Fue una iniciativa de Hayek a la que Mises se opuso desde un inicio, participó en algunas, luego se retiró porque consideraba que los liberales que estaban ahí no eran lo suficientemente liberales. Y hasta hoy funciona. De hecho, Enrique Gersi, el conocido profesor peruano, es vicepresidente de la Montpellier y sigue teniendo el mismo propósito. Y Milton Friedman es el fundador de la segunda escuela de Chicago. Friedman nació en el 12 en Nueva York, hijo de padres inmigrantes judíos, y tuvo una infancia dura en esa época. Trabajó de mesero, tenía distintos trabajos. Luego gana una beca para hacer matemáticas y economía en Rutgers, una universidad en Nueva York, y tras ello gana una beca para estudiar en la Universidad de Chicago. Él estudia una maestría en la Universidad de Chicago. Ahí estudia con Jacob Steiner, con Frank Knight y con Henry Simons, que son los primeros exponentes de la llamada Escuela de Chicago. Estos economistas tenían una tendencia liberal, pero eran, por así decirlo, keynesianos antes de Keynes. Ellos toleraban cierto nivel de intervención en la economía por parte del Estado en épocas recesivas. Entonces, además eran economistas académicos muy brillantes. Estos 3 economistas, como Friedman reconoce, influenciaron mucho en su pensamiento. Al punto que Friedman decía en el momento que Keynes no tenía nada que hacerlo un estudiante de Chicago, porque tenías a estos señores que eran grandes profesores y que además tenían una tendencia liberal, solamente que no tan marcada como la que luego tuvo Milton Friedman. De hecho, Frank Knight participó en la fundación de la Montpellier Society de Hayek. Luego de eso, Friedman consigue diversos trabajos y trabaja para el National Bureau of Economic Research, que es donde él hace sus primeros trabajos empíricos. Y es curiosamente ahí donde Friedman hace, por así decirlo, sus aportes económicos más contradictorios, porque Friedman empieza teniendo una formación keynesiana y promoviendo en algún momento el alza de impuestos para capear la guerra, por ejemplo. Tras ello, Friedman va a la Universidad de Columbia y hace un doctorado en economía ahí, y tras el doctorado se incorpora a la Universidad de Chicago en 1947, donde tenía 30 años, en el 77 se retira. Ella en sus años en Columbia y en la Universidad de Chicago, en donde Friedman ya antes había escrito un artículo con George Stigler, otro liberal muy famoso del pueblo de Chicago, que fue premio Nobel en el 82 por su teoría acerca de la regulación económica.
habían escrito un artículo acerca de por qué las tarifas, el control de rentas respecto de los alquileres era una mala idea. Y fue curioso porque ese artículo finalmente generó mucha resistencia en ambos bandos. Los keynesianos sostenían que esa idea era una mala idea porque en el fondo promovía la desigualdad. Y de otro lado, la famosa Ayn Rand se quejó de ese artículo porque decía que el argumento era pragmático y no principista. Friedman y Stigler no defendían la eliminación del control de precios respecto a los alquileres en función del derecho de propiedad del terrateniente a hacer lo que quiera con sus inmuebles, sino en función de una idea pragmática, y es que generaba al final del día un efecto nocivo en la economía. Y quizás eso marque la diferencia entre la escuela de Chicago y la otra escuela liberal económica que existe, que es la escuela austríaca. Bueno, yo en realidad creo que hay muchísimas similitudes y muy pocas discrepancias entre Austria y Chicago. Pero creo que las discrepancias que hay son importantes. ¿Cuál es la fundamental? La fundamental es la noción que se tiene respecto de la economía y la metodología económica. Los austríacos creen que la economía es de cierta forma un proceso deductivo, lógico. Los chicanos creen en la ciencia positiva, en la metodología positiva de la economía. Los austríacos niegan la posibilidad de que sean predicciones en materia económica. Los chicanos creen que uno puede hacer predicciones y que justamente la validez de una teoría está en si la experiencia la ratifica o no. En ese sentido yo diría que los chicanos son de cierta forma seguidores de la metodología popperiana de la ciencia, por así decirlo. Yo encuentro particularmente muchas similitudes entre Popper y Friedman. Friedman tiene este famoso ensayo que se llama Metodología de la Economía Positiva, en donde él dice que no hay que juzgar una tesis en función de la verosimilitud de su premisa, la que siempre tiene que ser lo más ajustadas a la realidad posible, sino en función de la exactitud de sus predicciones. De hecho, él sostiene que no es keynesiano, porque la experiencia niega las predicciones keynesianas. Keynes sostenía, por ejemplo, que hay un efecto multiplicador, que cada vez que el Estado gasta $1 en la economía, ese dólar se incrementa vía consumo y termina siendo 7 veces, 6 veces invertido. Friedman niega con estudios empíricos que eso sea cierto. Uno de los episodios más recordados de la historia de Friedman es su asesoría al gobierno chileno. ¿Cuál es el verdadero enlace que hay entre Friedman y el gobierno chileno en esos temas? Esto en realidad es, en el fondo, una típica situación de ignorancia respecto de la historia. Friedman, para empezar, era un pragmático. Friedman cree, naturalmente, porque tiene una base académica muy sólida, lo que le permitió a Milton Friedman ser la influencia que es la sólida base académica que tiene. Fue máster en economía por la Universidad de Chicago y tiene economía por la Universidad de Columbia. Estuvo en una de las instituciones más importantes y más prestigiosas a nivel mundial, que es la Universidad de Chicago. Entonces tenía una solvencia académica muy grande. Y esto le permitió ser una figura pública que combate el keynesianismo. Pero Friedman decía, haciendo referencia a su base académica, pensaba, como es natural, que la libertad es una sola. La libertad es libertad en sí misma, libertad heideggeriana, como la capacidad de decidir en los ámbitos de mi vida con la menor coerción posible, por parte de terceros posible. Sin embargo, hay cierta distinción metodológica que se hace en los académicos acerca de libertad económica, libertad política, libertad individual, que son los componentes de la libertad, que es un concepto unitario. Y lo que Friedman decía es que uno tiene que luchar por las libertades una a una, en el lugar donde puede estar. Uno puede adoptar una posición principista, como Vargas, por ejemplo, respecto de las dictaduras, y decir que a una dictadura hay que sancionársele económicamente y hay que hacer que los países no le hagan un embargo o un bloqueo para que ese país quiebre. Yo diría que eso es una idea perversa y nociva, porque
final del día la gente que vive en ese país no tiene la culpa de vivir en una dictadura y no puede uno procurar hacer su vida más miserable aún mediante el impedimento de comercio con el mundo. Lo que hay que hacer es luchar una a una por las libertades que puedan tener las personas. Pues si en este momento no puedes considerar libertad política, por lo menos procura que tengan libertad económica y derechos civiles. Sin embargo, en el caso chileno, Friedman visitó muchas veces a China, cuando la China era comunista, y nadie critica a China. Lo que se critica es una visita a Pinochet, en donde él se entrevista con el dictador y le dice que la libertad económica tarde o temprano va a conducir a la libertad política en Chile, y que él le recomienda lo mismo que le recomienda a todos los países del mundo en materia económica, que es eliminar los aranceles, tener una política libre cambiaria, fomentar las inversiones privadas, privatizar las empresas públicas. Y las recetas liberales que se implementaron en Chile resultaron lo que hoy denominamos el milagro chileno. Entonces, claro, el hecho que eso se lo haya dicho a un dictador genera una crítica muy fuerte en algunos sectores anti-friedmanitas, porque es una persona que está muchas antipatías, pero en realidad fue una sola visita a Chile en donde le recomendó las cosas que tenía que hacer a Pinochet, a raíz de que Pinochet nombra a un grupo de personas que hoy nuevamente están en el gobierno chileno, llamadas los Chicago Boys. Los Chicago Boys eran unos estudiantes de la Universidad Católica de Chile que gracias a un convenio que había entre esa universidad y la Universidad de Chicago habían ido todos a estudiar en la Universidad de Chicago. Y cuando Pinochet toma el poder en el año 73, su único plan, sospecho, por lo que podemos entender el tema, era eliminar el comunismo. Él no tenía ninguna idea acerca de la economía. Y cuando Pinochet llega al poder se da cuenta que la economía chilena era un desastre. Allende, los 1000 días de Allende fueron un desastre para Chile. Teníamos una inflación altísima, una situación económica insostenible, y Pinochet lo que hace es, desesperado, convocar a esa serie de jóvenes personas a que manejen la economía. Y estas jóvenes personas lo que hacen es implementar las políticas de Chicago. Pero en realidad el profesor de Chicago que más influencia tuvo en estas personas no fue Milton Friedman, fue un profesor cuyo nombre se me escapa en este momento, que enseña en la Universidad de California. Pero bueno, Friedman es criticado por eso, es una crítica injusta. Él mismo lo señala en su libro autobiográfico Too Lucky People, que escribe con su esposa Rose Director, señala eso. A 99 años de su nacimiento, ¿cuál es el verdadero legado de Milton Friedman a la teoría económica actual? Bueno, en realidad el legado de Milton Friedman a la teoría económica actual es incalculable. Es autor de diversas ideas, el principal exponente del monetarismo, su teoría monetaria, su teoría del consumo, su teoría de las expectativas racionales de las personas, su metodología de hacer economía, sus discípulos. En realidad es muy difícil hacer un recuento de todo lo que Milton Friedman porque hay tanta gente que ha caminado sobre sus pasos. Gary Becker, en sus teorías acerca de la expansión de la economía a otros campos mediante lo que se llama el enfoque económico del comportamiento humano, son en el fondo un seguimiento de las ideas friedmanitas. La hipótesis de mercados eficientes de Eugene Fama en la Universidad de Chicago también tiene ese cariz. Las ideas de Milton Friedman también han influenciado otras escuelas, como la escuela de UCLA, donde tienen los derechos de propiedad. Entonces, en realidad, la teoría de los derechos de propiedad de Harold Denson. Hay una serie de campos en donde el pensamiento friedmanita ha sido de vital importancia. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Ha sido una entrevista bastante interesante para aprender un poco más acerca del personaje que ha dejado huella en la teoría económica mundial como Milton Friedman. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.